Buen día, jóvenes. Bueno, vamos a continuar nuestro tema con lo siguiente, presiones y resistencias en el sistema cardiovascular. Primero les voy a hablar de algo que ya les había mencionado previamente, que es acerca de cuando las resistencias se encuentran en serie y cuando las resistencias en el sistema cardiovascular se encuentran en paralelo. Posteriormente les voy a hablar específicamente y de manera muy general acerca de las presiones en el sistema cardiovascular, sobre todo en la presión arterial y cómo ésta puede verse afectada por la resistencia periférica total. Bueno, ahora hablaremos de lo que les había comentado acerca de que los vasos se pueden encontrar ya sea como similares a resistencias en serie o resistencias en paralelo. Es decir, al igual que sucede con los circuitos eléctricos, que ustedes ya saben muy bien, las resistencias en el sistema cardiovascular pueden encontrarse en serie o en paralelo. De esta manera, como pueden ver en la imagen, la resistencia total pues va a tener diferentes valores en dependencia de cómo se encuentren la disposición de estos vasos, es decir, si es en serie o en paralelo. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de una resistencia en serie, pues quiere decir que cada órgano está irrigado por sangre procedente de una arteria mayor y drenado por una vena mayor, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que la sangre fluye de la arteria mayor hasta arterias más pequeñas y luego arteriolas, capilares, vénulas y venas, pero todas en esta disposición en serie. Por lo tanto, tendríamos que la resistencia total de un sistema en serie pues es igual a la suma de las resistencias individuales. Ahora, en cuanto a las resistencias en paralelo, en este caso, pues nuestro ejemplo es de que en la sangre pues va a salir, por ejemplo, a través de la aorta y después se va a distribuir en distintos porcentajes entre los diferentes sistemas orgánicos, es decir, va a tener estas bifurcaciones y por lo tanto ya se vuelve un ejemplo de circuito, por ejemplo, resistencias en paralelo. En este caso, de acuerdo a la ecuación, la resistencia total en una disposición en paralelo es menor que cualquiera de las resistencias individuales. Una de las ventajas del hecho de tener una disposición o que los vasos se encuentren en paralelo significa que no hay una pérdida de presión en las arterias principales y que la presión media en cada una de estas arterias principales será aproximadamente la misma que la presión media en la aorta. Las presiones arteriales no son iguales a lo largo de todo el sistema cardiovascular, ya que si fuesen iguales, de acuerdo a lo que ya vimos al inicio de este video, pues la sangre no fluiría. Recuerden que el flujo sanguíneo o el flujo en este caso necesita que, para que exista el flujo necesitamos que exista una fuerza de impulso, es decir, una diferencia de presión. Y las diferencias de presión entre el corazón y los vasos sanguíneos son la fuerza de impulso para la sangre. Ahora vamos a hablar de la presión arterial, la cual se puede ver afectada por la resistencia periférica total. Si la resistencia periférica total es la suma de todas las resistencias vasculares dentro de la circulación sistémica, la cual se va a ver directamente afectada por las variaciones en el diámetro de los vasos, como resultado ya vimos de la vasoconstricción y vasodilatación, las cuales pueden afectar directamente el flujo sanguíneo. Por lo tanto, un aumento en la resistencia periférica total debido a vasoconstricción puede aumentar la presión arterial. Y un ejemplo, vamos a ver un ejemplo a continuación. Ahora, continuando con lo que acabamos de ver, ¿no? Acerca de la resistencia periférica total, la cual pues esta depende directamente del diámetro de los vasos, ¿no? Y como resultado de la vasoconstricción y vasodilatación, los cuales van a estar afectando al flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, un aumento de la resistencia periférica total va a tener como consecuencia un aumento de la presión arterial debido a una vasoconstricción. Y aquí está el ejemplo. En la imagen pueden observar ustedes en la parte superior, pues una arteria normal, ¿no? En donde el flujo sanguíneo, el flujo de la sangre es completamente normal. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando ustedes están observando en la imagen en B, cuando esta arteria
ya tiene, en este caso específicamente estaríamos hablando de la arteriosclerosis, en la cual se van formando pues placas de grasas y por lo tanto, si ustedes observan durante el corte transversal de la arteria o en el mismo ejemplo, pues estas placas de grasa que se están acumulando en las arterias pues van haciéndola más pequeñita y con ello pues cambiando el diámetro del vaso. Bueno, finalmente con eso terminamos nuestro tema el día de hoy. Les dejo una infografía acerca de la hipertensión arterial, los riesgos y consecuencias, ¿no? En la cual podemos ver precisamente qué es lo que pasa cuando se están creando estas placas de grasas, colesterol y triglicéridos en nuestros vasos sanguíneos y cómo estarían afectando directamente el flujo sanguíneo y con ello teniendo como consecuencia, una de las consecuencias, ¿no? Podría ser la hipertensión arterial. Ok, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en clase. Saludos. Ya saben, cualquier duda, pregunta, pues lo podemos ver en clase. Nos vemos pronto.